Antes de comenzar con la clase de hoy, me gustaría abrir un breve paréntesis teórico. Un paréntesis que tiene que ver con la idea de crecimiento económico. Una idea que nos va a acompañar de aquí hasta el final del cuatrimestre. Por eso quería dedicar algunos minutos a esta idea. ¿Qué es esto del crecimiento económico? Básicamente el incremento de los bienes y servicios que produce una determinada sociedad. Cuando esa sociedad produce más, esa sociedad está creciendo, por lo menos lo está haciendo en términos económicos. De acuerdo a diferentes autores, que no viene a cuento mencionar aquí, existen dos modalidades de crecimiento económico. Cuando la población y la producción crecen a la par, estamos frente a un crecimiento extensivo. Esa sociedad, para crecer, necesita incorporar nuevas porciones de tierras y nuevos trabajadores. Ambas curvas están adheridas. Cuando la producción crece mucho más que la población, se abren tiempos de crecimiento intensivo. Con la misma cantidad de tierra y con la misma cantidad de trabajadores, puedo producir infinitamente más. En términos técnicos, cuando eso sucede, lo que aumenta es el Producto Bruto Per Cápita. Es lo que aporta cada persona a la economía de su país. Lo que vamos a analizar en esta materia, lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el final del cuatrimestre, es estudiar diferentes transiciones desde el crecimiento extensivo hacia el crecimiento intensivo. La primera transición que trabajaron en el trabajo práctico número 1 es la que corresponde a Inglaterra, la primera revolución industrial, la revolución industrial con mayúscula. Esa primera experiencia sucedió entre los siglos XVIII y XIX. En las primeras décadas del siglo XIX, esa industria que nació en Inglaterra se va a difundir en la Europa continental y de allí va a pasar a los Estados Unidos. Podríamos pensar a este proceso como una especie de tsunami que afectó a la parte norte de la economía atlántica. No fue un fenómeno global, sino fue un fenómeno regional, esto de la industrialización. La idea de esta clase, y por eso me va a acompañar Fernando, vamos alternándonos en el uso de la palabra, es analizar comparativamente lo que diferentes autores han dado en llamar industrializaciones derivadas. Y esta es una primera palabra que deberían apuntar en sus cuadernos. Hay dos personas que quieren entrar, así que los voy a admitir, discúlpenme. Nahuel y Belén. Ya somos 12, si no me equivoco. Perfecto. Nahuel, con guitarra. Guitarra, es un fogón gráfico. Es muy particular esto, ¿eh? Tenemos hinchas de River, hinchas de la Alemania Democrática, ahora un guitarrero. Estábamos comenzando la clase, Nahuel. Si querés, podés anular tu cámara y podés anular tu micrófono, así no consumimos ancho de banda. Entonces decía que las industrializaciones derivadas son aquellas que siguen el rastro dejado por Gran Bretaña. Son las industrializaciones que siguen a la experiencia de Gran Bretaña. Gracias a este recorrido por diferentes industrializaciones derivadas, vamos a poder construir juntos una imagen flexible sobre la industrialización.
que no existe un solo camino hacia el mundo de las fábricas, sino que diferentes combinaciones de factores pueden conducir al desarrollo industrial, pueden conducir al desarrollo del sector secundario. Dicho esto, me gustaría que concentremos nuestra atención en la Europa continental. Dejemos por un rato a Estados Unidos afuera y posicionémonos, imaginariamente por supuesto, a mediados del siglo XVIII. Lo primero que podríamos decir es que esa Europa continental no era un espacio particularmente estancado. En términos agrícolas, la Europa continental estaba experimentando los cambios que Inglaterra había sufrido con anterioridad. Acuérdense, la desaparición del barbecho, que es la tierra en descanso, acuérdense de la aparición de nuevas especies, sobre todo forrajeras, que permiten nitrogenar el suelo, acuérdense de la creciente complementariedad entre agricultura y ganadería. Se estaba construyendo un sector mucho más atento a los estímulos de mercado. Estos cambios en la agricultura van a aumentar la demanda de productos manufacturados, productos que van a ser elaborados con normas tradicionales. Industria domiciliaria, esto lo deben haber visto en un montón de materias, Putting Out System, trabajo domiciliario, Kauf System en el caso alemán, y alguna que otra etapa centralizada. Cuando hablamos de etapa centralizada, nos estamos refiriendo a talleres, todavía no a máquinas. Vemos también algunas transformaciones institucionales que van a favorecer el desarrollo capitalista. Todas esas transformaciones vienen asociadas a la Revolución Francesa y al avance de las tropas napoleónicas. En términos muy generales, cosas que seguramente han visto en otras materias o han leído por ahí. Con la Revolución Francesa se eliminan los últimos resabios de feudalidad, con la Revolución Francesa se garantizan diferentes libertades individuales, entre ellas la más importante dentro del capitalismo, que es la libertad de poseer, es la propiedad privada. Vemos también cómo con la Revolución Francesa se eliminan las corporaciones y eso multiplica la competencia. Va generando mercados de factores, la tierra, el trabajo. Y todo esto se cristaliza en dos códigos que son fundamentales: el Código Civil y el Código Comercial. Hobsbawm, como siempre dice, detrás de las tropas napoleónicas venía el Código Civil, venía el Código Comercial, detrás de las tropas napoleónicas venía el capitalismo. La monarquía de Napoleón fue una monarquía muy particular, no es de antiguo régimen, sino es una monarquía claramente capitalista. Y va a exportar ese modelo al resto de Europa. Y ya para ir acomodando la nave hacia las industrializaciones derivadas, me parece importante rescatar un factor exógeno. Ese factor exógeno por excelencia va a ser la industrialización británica. La revolución industrial con mayúscula va a funcionar como un espejo donde se van a reflejar diferentes países de industrialización derivada. Podríamos pensar a ese proceso de imitación o de adaptación de maneras muy diversas. En algunos casos vemos una copia muy fiel y muy rápida, como es el caso de Bélgica. En otros casos vemos una copia mucho más demorada y muy particular, como es el caso de Francia. En todo caso, a la primera mitad del siglo XIX la podríamos pensar como una etapa de difusión diferencial de la tecnología británica, como una etapa de difusión del paradigma tecnológico de la primera revolución industrial. Y cuando hablamos del paradigma tecnológico de la primera revolución industrial, tienen que acordarse de un trípode. Podría pensarse así: carbón, hierro y vapor. ¿Vamos bien? ¿Va queriendo?
¿Vos, Fer, estás cuidando el chat? A ver, creo que Sí, ahora funciona. al final se puso un poquito más pastoso. Ahí vamos a admitir a Nahuel. Si querés cerrar otros videos, porque se puso un poco más pastoso. ¿Se empastó un poquito? Ahora no, ahora se escucha bien. Perfecto. Puede ser Repetí los últimos conceptos. puede ser la comunicación de cada uno. Yo te estoy escuchando perfecto en todo Ay, momento. qué bueno, Carlos. Me quedo tranquilo entonces. Ahí Ah, bueno, bien, entró el mejor. amigo Nahuel. Te pedimos, Nahuel, que apagues tu cámara, que desactives tu micrófono y que eventualmente converses con Fernando por medio del chat. Entonces decíamos que se trató de un proceso diferencial, de un proceso diferencial de absorción del paradigma tecnológico de la primera revolución industrial. Pese a tratarse de un fenómeno diferencial, me parece importante destacar tres denominadores en común que atraviesan a todas las industrializaciones derivadas. Hoy vamos a ver diferentes casos y van a ver cómo en esos casos se repiten estos patrones. ¿Cuáles serían estos tres elementos que deberían apuntar por ahí en sus cuadernos? El primero tiene que ver con el peso del Estado. Ese Estado prescindente que veíamos en la Revolución Industrial Británica va a convertirse en un Estado bastante presente en la economía. Y esa presencia podía ser indirecta, generando un marco institucional que favorezca el desarrollo capitalista, lo que comúnmente se llama seguridad jurídica. Esa intervención podía ser directa, por medio de préstamos generosos, medidas de protección, subsidios. Esa presencia podía, llegado el caso, reemplazar al empresario, podía reemplazar a la burguesía allí donde ese actor no fuese lo suficientemente dinámico. Lo van a ver en un ratito con Fernando a partir del caso alemán. Fíjense cómo se amplía el menú de intervención del Estado en la economía. Lo que había servido a Gran Bretaña no va a servir a los países de industrialización derivada. Simplemente no va a alcanzar. Segundo denominador en común, se vincula a las fuentes de financiamiento. Y repetimos una especie de refrán que nos va a acompañar hasta el final de la clase. Lo que sirvió a Gran Bretaña no va a resultar suficiente para quienes vinieron atrás. Recuerden que Gran Bretaña pudo industrializarse usando su banca comercial. Es una banca que presta a corto plazo y altísimas tasas de interés. Esa banca fue suficiente para que Inglaterra se industrialice, porque eran tan grandes las ganancias para el primero en llegar que poco importaba un diferencial en las tasas de interés. Eso que sirvió a Gran Bretaña no va a ser suficiente para el caso de las industrializaciones derivadas. Estos países, para industrializarse, van a necesitar de nuevas formas crediticias, van a necesitar de nuevas formas financieras, formas que permitan absorber el ahorro de sus sociedades y ponerlas en mano, poner ese ahorro en manos de quien estuviera dispuesto a invertir. Fue así que surgen las bancas industriales, bancas especializadas en la industria, bancas que prestan a baja tasa de interés y a larguísimo plazo, justo lo que necesitaban los empresarios para revolucionar las fuerzas productivas. No por casualidad, estas bancas industriales, estas bancas especializadas en la industria, van a surgir en Bélgica, van a trasladarse a Francia y finalmente van a llegar a Alemania. Todos países de industrialización derivada.
Primer denominador en común, entonces, que atraviesa todas las industrializaciones derivadas, es el creciente peso del Estado. Segundo denominador en común es la emergencia de nuevas formas crediticias, lo que comúnmente llamamos bancas industriales. Tercer denominador en común, y después le cedo la palabra al amigo de la Alemania Oriental, es el peso que tuvo o el rol que desempeñó el ferrocarril. Marquen esto porque es muy, pero muy importante. En el caso británico, primero veíamos una modernización de la estructura económica y luego una modernización del sistema de transporte. En el caso de las industrializaciones derivadas, vemos cómo ambos procesos fueron paralelos y ambos procesos se penetraron mutuamente. Decimos esto porque el desarrollo ferroviario va a generar en las economías de industrialización derivada lo que los economistas llaman efectos de eslabonamiento. Palabra muy importante que deben marcar en sus apuntes. Es una actividad que genera un efecto de arrastre al conjunto de la economía, que genera lo que después Keynes va a denominar efecto multiplicador. Esos eslabonamientos podían ser hacia adelante en materia de comercialización, integrando mercados, o podían ser hacia atrás en materia de insumos. Piensen en todo lo que necesita una locomotora para empezar a funcionar. Que haya rieles, y rieles que son de acero, durmientes que son de madera, máquinas que son elaboradas por artesanos muy especializados, y así sucesivamente. No podríamos pensar a estas industrializaciones derivadas sin ubicar, sin posicionar al ferrocarril como un elemento, como un resorte clave. Estos son los tres denominadores en común. Ahora vamos a ir trabajando diferentes casos. El primero de ellos es el de Bélgica, y acá le cedo la palabra al amigo Fernando. Bien. Esperen, voy a bajar una presentación, a ver ustedes, díganme si se ve bien, se escucha bien. Juki, ¿Cómo? ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Acá va a entrar alguien. Bueno, Vamos a admitir. Espera, dale. vamos a dar la bienvenida a Mayéutica, no sé quién es. Bueno, y después viene Catarsis, renglón seguido. Bien. Estoy compartiendo, ¿se ve? Fíjense que ahí estaba lo que decía el profe, eso ustedes después lo van a tener. Bueno, ya lo de hecho ya lo enviamos, ¿no? ¿Se acuerdan que es la presentación que hicimos, que mandamos el domingo? Todo lo que dijo Joaquín, yo voy a llegar rápidamente. ¿Se ve bien, Uki? Se ve perfecto. ¿Cómo van pasando? Sí. Bien, perfecto, ya llegamos. Como está medio descargando, va un poquito más lento, pero ya estamos ahí sobre eso. Bueno, mientras yo voy pasando, les contamos esto, ¿no? Esta primera tanda de estos 20 minutos, no sé cuánto más nos debe quedar, porque con las demoras cuánto nos quedará de clase, de minutos, digamos, de esta primera clase, pero vamos a ver los dos casos, de alguna manera, más antitéticos de lo que el profesor denominó como industrializaciones derivadas, que es el caso de Bélgica, que viene a ser como la alumna 10 de Gran Bretaña, la más parecida, la más veloz, la que más rápidamente, digamos, siguió la línea y se copió, por decirlo de alguna manera, la menos derivada y acaso la más por imitación, y el caso de Francia, que es como la alumna o el alumno que se sienta al final, que entra con la guitarra a la clase, y que fue un modelo muy, muy distinto, muy, muy diferente al británico, ¿no? ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto, Fer. Bueno, Bélgica, no sé si se llega a ver bien la... Ah, ya no tiene... Se está quedando sin tiempo.
Ah, mira, hemos eliminado el límite fantástico. Bueno, Nos hace un regalo ¿no? Zoom. Bueno, Sigamos hasta revisemos donde podamos y después sí, habilitamos el segundo encuentro. ya siento que los mozos nos Generoso. están subiendo. Sí, los mozos nos van subiendo las sillas al lado, ¿viste? Como cuando nos quedamos en un bar de manera tardía. Bueno, bien, vamos con Bélgica entonces. Por lo menos tratemos de cerrar estos dos casitos hasta ver. Igual después podríamos hacer el recreo si tampoco nos arriesgamos, ¿no? ¿Te parece? O Sí, sea, claro. cerrar Bélgica y Francia. Bueno, como les contaba, Bélgica es la que mejor refleja el ejemplo británico y que de alguna manera va a tener en ese reflejo, en esa suerte de, digamos, alumno, estudiante ideal, la singularidad o la particularidad de replicar bastante el caso británico y en función de eso arrancando por la industria textil, pero sí, digamos, luego siendo importante otros sectores como el del carbón y el hierro, como ustedes ven ahí, ¿no? Algo que Joaquín un poco deslizaba en la presentación, es importante porque lo vamos a ver en todos los casos, es esto de, bueno, ¿por qué fue cada uno de estos ejemplos de industrializaciones ejemplos a relevar, ¿no? O esto de cuál es su éxito, cuál es su clave. Por eso nosotros siempre vamos a hablar de la vía belga, la vía francesa, ¿no? La vía alemana. Digo, entender esas particularidades, el profe, fíjese que habló de cuestiones comunes a todas, ¿no? Digo esto, de esos 3 puntos que ustedes marcaron. Pero bueno, después hay cosas que en cada una de las industrializaciones se destaca. En el caso belga, como ustedes verán, elementos que tal vez no estaban tan presentes en otros países, ¿no? La abundancia de recursos naturales, esto incluso es diferente a Gran Bretaña, Bélgica tiene mejores recursos que Gran Bretaña, tiene ahí cuestiones que son similares, la ubicación geográfica, digamos, hay cierta cercanía, digamos, a lo que es los circuitos que Gran Bretaña va a utilizar. Y una cosa importante que es el rol del Estado. Esto es un caso muy excepcional, el caso belga, ya lo vamos a ver en una siguiente diapositiva, pero ya se los adelanto que va pasando por diferentes estados conforme se industrializa. Esto es a veces medio difícil de entenderlo para nosotros, que estamos muy acostumbrados a un Estado-nación que se conformó un poco más graníticamente, pero Bélgica es como que pasó de ser austríaca a ser francesa, a ser independiente, mientras se iba industrializando, ¿no? Una cosa bastante interesante. Bueno, como les decía recién, no quiero empezar a acelerar un poquito porque si no se va a hacer medio largo, pero comienza el proceso de industrialización, fíjense que es bastante temprano, 1780, o sea, ahí muy cercano, ¿no?, al caso británico, con la producción textil, para ir luego acelerando esto que Joaquín les contaba recién, el sello de las derivadas, que es la aparición de la industria del ferrocarril, que es un poco, bueno, la locomotora, ¿no?, de las derivadas, es finalmente la industria del ferrocarril, con esos eslabonamientos que Joaquín les contó. Pero, de nuevo, ¿no? Arranca por el sector textil, que esto le va a implicar una cercanía con el caso británico y la posibilidad incluso de incorporar conocimientos, ¿no?, capital intelectual, capital humano, de lo que había sido la propia industrialización británica o revolución industrial con mayúsculas, ¿no? Los belgas van, de alguna manera, cooptando, ¿no?, parte de ese proceso, insisto, como el que primero lo hace, ¿no?, de lo que es la Europa continental. Y es un punto interesante porque, digamos, mientras se va dando eso, también paralelamente va surgiendo el desarrollo de la minería. Esto es inevitable que así sea, porque acuérdense que básicamente la industria textil, en tanto máquinas de vapor, requiere del carbón, ¿no? Pero acá hay un proceso interesante que no lo habíamos visto en Gran Bretaña y que sí lo vamos a ver bastante en el continente, de seguro en otros países más como Alemania, que es ese proceso, digamos, de consolidación de la industria minera y de producción carbonífera hacia lo que luego va a ser la industria metalmecánica y demás, con fuertes concentraciones de pequeñas cooperativas a empresas verticalmente integradas. ¿Se acuerdan? Esto lo mencionamos en algunos de los videos, hablamos de integración vertical cuando las empresas pasan de extraer, ¿no?, a producir y a comercializar, para decirlo así muy sintéticamente, como que todo eso lo hace una sola empresa, ¿no? Y eso le implica una reducción de costos y una capacidad competitiva que va a ser muy importante.
y que de hecho va a marcar, digamos, la diferencia respecto de lo que había sido ahí sí el caso británico, ¿no? Bueno, como les contaba, el rol del Estado, Bélgica tiene una larga tradición, es un Estado muy presente. Bueno, Joaquín les contaba recién de las reformas napoleónicas, todo eso Bélgica lo tiene al lado. Lo tiene al lado desde el vamos. Es importante la presencia, insisto, de la tradición monárquica de los Habsburgo, o sea, literalmente lo que era Carlos I y Felipe II, digamos, en la Edad de Oro española, pero luego también, ya muy tempranamente, hacia 1795, o sea, cuando comienza el gobierno de Napoleón en el caso de Francia, Bélgica se va a ver vinculada, bueno, incluso, como te decía, ¿no? Conquistada, muy interpelada por Francia. Y eso es importante porque, digamos, va reforzando un rol del Estado, bueno, como ven en esta diapositiva, en donde es un Estado que se vuelve bastante más amable al proceso de la industrialización. Pero, insisto, ¿no? Siempre recordemos que, pues estamos marcando cierta diferencia, pero decimos, es bastante similar a Gran Bretaña, ¿no? Porque podemos decir que hay inversión en infraestructura, digamos, y demás. Eso es una característica de todas las industrializaciones derivadas. Por definición tienen más Estado y más inversión estatal que Gran Bretaña, pero recordemos que esta no deja de ser la más similar, la más parecida y demás, ¿no? Bueno, otra diferencia respecto de los otros casos de las derivadas, pero que la hace o la pone en un caso similar o cercana al caso británico, es la conjunción, esa combinación entre mercado interno y externo. Recordemos que Bélgica finalmente es un territorio y una población de una escala bastante reducida de los otros ejemplos que vamos a ver hoy, y requiere, en el caso del mercado externo, la atracción que le implicó el gigante francés al lado, y una Francia, que es lo que voy a ver ahora en las proximísimas diapositivas, que no tiene una industrialización tan clara o tan contundente como la belga, ¿no? O sea que tiene un mercado interno, pero también requirió de, básicamente, tener al lado Francia que le comprara cosas. Y esto es muy importante porque, ya les digo, es otra similitud que tenemos con el caso británico. ¿Se escuchó bien hasta ahí, Cookie? Perfecto, ¿Me perfecto, yo te escucho bien. No Porque puedo ver no tu deja de ser. excelsa camiseta de Alemania, pero bueno. Prometo después sacar la pantalla y volver sobre Alemania cuando trabajemos básicamente el caso alemán. En Pero bueno, realidad tendrías cerremos que con esto. habértela puesto cuando trabajes el caso de Alemania, Y no antes. aparecer directamente desde el vamos con esa. Hubiera sido una muy inteligente movida comercial. Bueno, escúchenme. Dijimos, Bélgica es la que llevaba la manzana a la clase de industrialización de los británicos. Alemania es la que se pone al fondo y toca la guitarra, como decíamos recién. Francia, perdón. Francia va a ser un ejemplo tan distinto y tan disímil que, vamos a decir, directamente no tiene revolución industrial o no tiene, acuérdense, take-off. Por eso es importante esto que decía Joaquín y que también lo habíamos dicho en los videitos al principio, ¿no? Proceso de industrialización, todos estos países se industrializaron, todos. Finalmente ninguno se quedó agrario tipo el siglo XIV, pero algunos no tuvieron esa explosión, esos 20, 30 años, ¿no? De pasar de economías agrarias a industriales. Bueno, el caso por antonomasia es Francia. De hecho, Francia, fíjense, veamos algunos números. Esperen que está bien esta de las etapas, pero quiero mostrarles. Fíjense que Francia todavía hacia 1910 tiene un componente muy alto de la agricultura en el Producto Bruto, casi el 30%, y una población muy alta viviendo en el campo. Y de hecho, bueno, hoy es muy difícil verlo a las luces del coronavirus, pero todas las dificultades en la integración de Argentina y del bloque del Mercosur con la Unión Europea, históricamente son porque Francia tiene una política de subsidio a sus campesinos, las políticas agrarias comunes o PAC, que, digamos, refieren a lo que hoy todavía sigue siendo un componente importante del electorado. O sea, hoy ningún presidente francés puede no darle guiño a su campesinado, estamos hablando del año 2020, ¿no? Si no quiere ganar la elección. Y esto, insisto, es un ejemplo que nos va a marcar un poco por qué el caso francés tiene esa diferencia, esa similitud con, perdón, esa diferencia con Gran Bretaña y esa presencia, esa identidad, quise decir, tan fuerte del campo. Miren
con las etapas, por un segundo, está muy claro. Hay una larguísima tradición protoindustrial, y que de alguna manera va a ir generando un perfil de la industria francesa, ahora lo voy a ver. Después, por supuesto, fíjese qué interesante, la etapa de 1789 a 1815, tenemos prácticamente una interrupción traumática del proceso, digamos, productivo, básicamente por la Revolución Francesa, lo que va a implicar, por más que generó múltiples cambios, ¿no? Y señero a nivel, como les contaba Joaquín, ideológico y cultural, bueno, es muy difícil sostener sistemas productivos cuando se están asesinando y matando, digamos, ¿no? Y se pasan los campesinos para un lado, los señores para el otro, en el contexto de la economía nacional. Bueno, y tenemos las últimas dos etapas que son más parecidas a las etapas de industrialización que vemos en otros países, pero siempre sin un despegue, sin una industrialización clara, digamos, ¿no? Tenemos una expansión sobre bases de formas tradicionales, que en Francia nunca se van a ir, y después sí, la llegada de Francia a la segunda revolución industrial, insisto, muy tardíamente. Sobre 1860 esto ya prácticamente es donde en los otros casos vemos industrias maduras y muy consolidadas. Bueno, para no hacerlo largo y no ir haciendo un pequeño corte, decimos que Francia no era un país pobre, ni mucho menos al inicio de este proceso, hacia finales del siglo XVIII o mediados del siglo XVIII, pero era un país fuertemente agricultor, ¿no? Digo, gran parte de su riqueza estaba asentada en el agro, y de hecho toda la teoría económica francesa, los famosos fisiócratas, sostenían que era el agro lo que producía riqueza. Es más, tiene una mirada bastante crítica sobre la industria, que es algo que Smith les va a cuestionar bastante. Smith los defendió mucho en la idea de laissez-faire, laissez-passer, y que el Estado no fuera tan presente, y eliminar a las clases parasitarias, pero le hacía ruido porque los economistas franceses decían, bueno, el propio nombre, ¿no? Fisiocracia, que el poder, o de alguna manera la clave, estaba en el agro, y una larguísima tradición protoindustrial. Bueno, fíjense, ¿no? Esta cosa que ustedes habrán escuchado mil veces, que Roquefort, nosotros no comemos Roquefort, comemos queso azul, porque Roquefort solo se hace en Francia. Y el champán, nosotros no, es vino espumante, pues eso es, digamos, lo que después se puso en valor como sello de origen y demás, tiene que ver con esa tradición protoindustrial, ¿no? Tal región producía tal producto, digamos, elaboraba tal producto, perdón, siguiendo tales normativas que tenían 100, 200, 300 años, ¿no? Los perfumes, los ropajes, ¿no? Toda esa lógica bien francesa, que como les digo, se come la Revolución Francesa, tiene, como decíamos, una reforma institucional re importante, la aparición de la propiedad privada, del Código Civil, le Code de Napoleón, considerado el primer código importante en la historia de Occidente, el Código Civil, digamos, ¿no? Pero también, acuérdense, es muy difícil crecer económicamente cuando estás en una situación de guerra en tu propio continente, en tu propio territorio. Sin perjuicio de lo cual, digamos, tampoco es que en Francia desaparece porque no la producción industrial, porque lo cierto es que continúa esa pequeña y muy larga, de muy larga data, producción protoindustrial, que, y esto sí, como decía Joaquín, para marcar, decimos, y lo vemos como clave, va a, sí, digamos, caracterizar definitivamente el caso francés. Francia la llamamos como una industrialización dual. En Francia, ese relato que hacemos nosotros un poco esquemáticamente, que los campesinos se van hacia la ciudad y que se vuelven obreros, en Francia nunca se va a dar con esa particularidad. En Francia tenemos permanentemente la coexistencia de una industria absolutamente domiciliaria, ¿no? Prácticamente un trabajo doméstico, insisto, con técnicas que a veces son de centurias, ¿no? Y una industrialización muy vinculada a cierto, a cierto consumo de esas poblaciones locales. O sea, Francia es una industrialización dual, sin despegue, sin take-off. Eso márquenlo, eso es muy importante. Y de hecho, insisto, ¿no? Es un tipo de industria muy orientada al consumo, ¿sí? De las poblaciones locales. Francia no está disputando un mercado externo, por dar un ejemplo. Pero esto también es muy importante, cómo Francia va a ir perdiendo conforme las guerras napoleónicas, a lo largo de las primeras las primeras décadas, perdón, del siglo XIX, la hegemonía del mar y del mercado externo, ¿no? Que es la clave británica, Francia no la va a tener, incluso porque se la sacó Gran Bretaña. Bueno, decimos entonces que recién hacia
finales del siglo XIX, a lo que vamos a ver en nuestro próximo teórico, que le llamamos la Segunda Revolución Industrial, recién ahí Francia va a establecerse como tal, pero con algunas, incluso ahí tiene algunas particularidades. Francia no tiene grandes recursos naturales, esta es una diferencia sustancial con Bélgica que vimos recién y con Alemania, y de hecho ya les adelanto cuando algunas semanas más allá veamos la Primera Guerra Mundial y finales del siglo XIX, la Guerra Franco-Prusiana, hay toda una zona de minas de lo que es Alemania, que es la zona del Ruhr, que Francia siempre le está echando el ojo. O sea, Francia si no tiene producción mineralera de importancia, y de hecho al día de hoy gran parte de su energía es nuclear. Francia no es un país que tenga recursos naturales, recursos mineros particularmente, ¿no? Y insisto, sí, que va a orientar su producción, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, a un tipo de demanda que es una demanda interna. Ahora, para ir siguiendo la línea teórica que Joaquín inauguró, y ya hay un poco ir cerrando este primer bloque de la clase, ¿podemos decir que Francia es un fracaso? O sea, porque ahí hay una lógica que a veces incluso nosotros en nuestras clases también medio la replicamos, pero es sin querer, digamos, que tiene que ver con cómo Gran Bretaña inicia y marca un sendero tan claro y tan evidente para estudiar, puede parecer que ese sendero termina volviéndose como el modelo a seguir. Una cosa es decir, bueno, ¿cómo fue Gran Bretaña y cómo fueron los siguientes casos? Y otra situación es decir, bueno, queremos ver cuán similar y qué bien siguieron al modelo británico. Y el que no lo hizo, listo, fracasó, falló. Es una industrialización fallida, de la que no hay que aprender nada. Bueno, eso es falso. Y eso ya les digo, hubo gente que directamente lo tomó así, un historiador que ustedes probablemente hayan visto en otras materias llamado Rostow, que directamente sostenía que, bueno, cómo Gran Bretaña fue la primera y cómo el resto siguió esa carrera, ¿no? Tipo como las maratones que van, ¿no? Medalla de oro, de plata, de bronce, y el último directamente ya todo el mundo se fue y nadie le da pelota. Bueno, no es así, y de hecho Francia tiene muchos elementos para destacar en su sistema dual. Probablemente el sistema dual, para el caso francés, era un caso más racional. Es decir, no tener una inversión tan fuerte en tecnología, en capital fijo, si vos estás orientado a vender en esa escala más local y más pequeña, tiene sentido. ¿Se acuerdan? Esto que Joaquín dice en su capítulo, ¿no? Cuando refiere a Landes, que dice, bueno, ¿qué hace que en algún momento se vuelva tentador invertir en tecnología? Bueno, bajar los costos y saber que las tecnologías anteriores se volvieron obsoletas. Bueno, eso no pasó en Francia, no eran obsoletas. En Francia todavía seguía funcionando y eso hace que se sea mucho más lento el proceso de innovación porque no es rentable innovar, o es menos rentable que en Gran Bretaña y que en Bélgica. Pero es racional para el caso francés. Insisto con esto de consolidando un modelo que es un modelo alternativo, no es un modelo fallido, ¿no? De hecho, si vemos el PIB per cápita, salvo el caso británico, que es un caso muy, muy, muy importante, ¿sí? Vemos que Francia, fíjense esa diapositiva, y después bájenla, mírenla en sus casas, está en la media de cualquier país europeo. No es ni con mucho, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? A considerar como lo malo, como lo fallido, como lo incorrecto. Simplemente es un modelo alternativo, repito, que no tiene un take-off y que sí tiene, digamos, una condición muy vinculada a la dualidad. Bueno, eso tiene que ver con algunas cuestiones, esto de orientarse en ramas donde efectivamente era competitivo, no pagar costos sociales. Ustedes imagínense que Francia tiene la revolución social más importante del siglo, bueno, finales del siglo XVIII, pero que marca todo el siglo XIX, y de hecho, en la segunda mitad del siglo XIX, la única revolución más o menos importante, que es la Comuna, es en Francia, así que no hay grandes chances de mandarse, digamos, un proceso de proletarización tan duro y crudo como el británico, y siempre con una propiedad que, acuérdense, una propiedad que venimos desde la salida del siglo XIV, en donde la tierra está mucho más en manos de los campesinos que en Gran Bretaña, sin duda, ¿sí? Y, digamos, unas decisiones que para el caso francés, ralentizar ese proceso e invertir menos en tecnología, son racionales. El ejemplo dual es racional. Y es como les digo, al día de hoy, Francia sigue vendiendo muchas veces, en la idea del sello de origen y demás, ese tipo de industria, ¿no? Una industria mucho más orientada al nicho, ¿no? Y a un tipo de consumo de una escala menor.